Queridísimo Luis Ernesto Derbez, te mando un gran abrazo. Siempre es un gusto poder tener aquí en este espacio. ¿Cómo estás? Pues afortunadamente, Luis, y supongo que en algún momento esperando mi turno de vacunación, pero la verdad es que todo esto es muy confuso y nuevamente, Luis, manda este mensaje de improvisación, una improvisación constante en todo lo que hacemos. Mira, yo tengo aquí una tabla que el Gobierno de México realmente es el que la publicó, voy a llamarlo así, en donde el Gobierno de México nos dice desde diciembre prácticamente que a través de los buenos oficios del canciller Ebrard, México ha conseguido ya contratos por 224 millones, ¿sí?, de dosis. Es decir, tendríamos ya la capacidad de vacunar a 120 millones de personas, suponiendo que cada de estas vacunas son de dos, aunque hay alguna por aquí que es de una, pero bueno. Si tú piensas eso, tú dirías, wow, pues el Gobierno de México en verdad hizo bien las cosas. No solamente calculó de manera clara lo que iba a ser necesario, sino que la programó, la pagó, la tuvo a tiempo. Incluso existe una información en la cual te dan ya el detalle de teóricamente, y uso la palabra muy conscientemente, teóricamente cuándo deberían estar llegando las vacunas. Y cuando tú ves esa tabla que planteó el Gobierno de México, que nos dejó en un momento dado la tranquilidad de que caramba, están haciendo bien las cosas, y luego escuchas que correteamos a una conversación telefónica con el presidente de Rusia para adquirir 24 millones de dosis del Sputnik 5, cuando escuchamos como en este momento que de pronto hicimos prácticamente una llamada de emergencia a la India para que nos mandaran un embarque de la AstraZeneca porque no nos estaban llegando las otras, te preguntas verdaderamente, ¿cómo está, primero, el programa de adquisición de vacunas? Y el comentario te lo hago, Luis, porque desde el punto de vista de lo que nosotros hemos estado viendo institucionalmente como universidad, pensando que en algún momento se tendrían que adquirir vacunas, dado lo que estamos viendo, sabemos que existen ya conversaciones de personas del sector privado mexicano con instituciones tanto en Rusia como en China y en otros sitios, y lo que ellos dicen es las vacunas existen, las tienen, pero se requieren dos cosas para que pudiéramos traerlas a México. La primera, evidentemente, es que tú hagas tu orden en firme de contrato y pagues adelantado por las vacunas. Hay tanta demanda que te están pidiendo un pago adelantado. Y la segunda cosa que te piden es la autorización del Gobierno de México, porque todas estas vacunas están con carácter de emergente, de urgencia, autorizadas en México y en el resto del mundo, y por lo tanto solamente el Gobierno puede dar esa autorización. Y ahí es donde empieza toda la problemática, porque nadie sabe cómo se obtiene esa autorización. Ya salió un decreto presidencial en el cual y del secretario de Salud en el cual se autoriza al sector privado, pero con tantos candados y tantas dificultades que no es posible obtenerlo. Y entonces uno dice, bueno, ok, no es que nosotros adquiramos, pero tenemos la capacidad de ayudar en el proceso de vacunación. Y ahí es donde te contestan, pues que no, que se van a hacer las vacunaciones a través de estas brigadas, a las cuales en su momento hacías tu alusión, junto con se me fue el nombre, pero exactamente, y estabas discutiendo cómo se hacía, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué no nos sentamos todos y pensamos que si las vacunas ya las tiene el gobierno, podríamos inmediatamente crear un programa de vacunación que no te haga lo que está haciendo ahorita, en este momento, la situación en Ciudad de México y en otros lugares, en donde personas de edad avanzada se van y se forman en medio de un frío de esta naturaleza como el que tenemos el día de hoy, y tienen que esperar porque no saben exactamente cuándo es su turno. Tienes que llegar, pararte, hacer cola, y te van a vacunar entre las 9 de la mañana y las que son 8 de la tarde, 8 de la noche, algo así. Uh-huh. Y tú dices, bueno, ¿de veras vas a mantener a 500 personas o a 1,000 personas haciendo cola? Gente de más de 60 años en medio de este frío, en condiciones en que no tiene sentido, cuando les podrías haber dado un sistema en el cual supieran la hora correcta en que tienen que llegar, cuánto tiempo se va a tardar el proceso, uh-huh, y llevar todo esto al resultado final, Luis. Digo, en verdad, nos importa tan poco la población que la vamos a tener ahí haciendo cola. ¿Tú te atreverías, tú a la edad que tú tienes, que eres más joven que todos nosotros, los de ya más de 60 años, irías y te pararías ahí durante 8 horas
para ver si te toca, porque te avisaron que era de la A a la M. Uh-huh. Digo, sí, no, a ver cómo llegan los Arizmendi y los Gutiérrez, o sea, todo, ¿no? O sea, dices, no inventes, o sea, no hay sentido, bueno, pues. Entonces, mira, Luis, la verdad es que este programa de vacunación es un desastre. El señor presidente puede pensar que va a vacunar a 15 millones de mexicanos en los próximos 2 meses. Yo me temo que mi turno, porque yo soy uno de esos 15 millones, no va a llegar en esos 2 meses y francamente pensar uno que te vas a tener que formar esa cola no sabiendo si este día te vacunan o no, cuando termine el día te avisan que no, que mejor te vengas mañana, y vamos a empezar a ver lo que hemos visto desafortunadamente para la gente con escasos recursos. Entonces, Luis, yo creo que aquí la pregunta es, si Estados Unidos, un país que estaba a la altura, si Chile, que en su momento, hace un mes, estaba por detrás de México en niveles de vacunación y hoy está 4 veces arriba de México, en un mes, Luis, 4 veces arriba de México en vacunación por 100 habitantes, si ellos lo pueden hacer, México, que tenía uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo, sí, ¿por qué no puede hacerlo? Vacunábamos a 100 millones, así más es, menos, y la razón cada año. Es una razón política. Cada año. Porque lo que estamos viendo es jornadas en las cuales se intenta dejar en claro que es el gobierno el que regala la vacuna y el que da la vacuna, cuando igual podría hacerse si se utilizara otro tipo de estrategia. Los Estados Unidos está vacunando el día de hoy, en promedio, la semana pasada, Luis, en promedio, 1.6 millones de personas al día. Y lo está haciendo porque está utilizando todo tipo de recursos, desde farmacias en las cuales la gente puede llegar y hacer su cita. Y lo sé porque yo tengo una hija viviendo en Estados Unidos, en Texas, y lo que me dijo es, papá, pues aquí si quieres venir, ¿sí?, a lo mejor te podemos hacer la inscripción, porque ellos tienen residencia obviamente allá, y entonces en una CVS, que es una farmacia, haz de cuenta, farmacia del ahorro, sí, hacemos la cita y te ponen la vacuna. Digo, de veras, Luis, bueno, pues ya está pasando, mira. No es tan difícil. No, hay 10 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, ¿sí? Y muchos de ellos son gente sin documentos, indocumentados. Todos ellos están teniendo acceso a vacunas. Y además hay muchos mexicanos que están viajando de México a Estados Unidos para ponerse las vacunas. Turismo de vacuna, man. ¿Sí? Ya tenemos eso nuevo, un turismo pandémico. Y en esta cosa, Luis, alrededor de 600,000 mexicanos se consideran que ya han ido a vacunarse a Estados Unidos y a otros lugares. Entonces uno se pregunta, ¿de veras el señor presidente piensa que le está haciendo este favor a la gente, menos recursos? Y perdón que te además recursos, o sea, lo que se está vacunando primero, ¿no? Porque son 600,000 los que se calculan, digo, habría que ver así después los datos cuando lleguen a estar, si es que están, pero pues porque muchos son indocumentados, etcétera. Probablemente el número es muchísimo mayor. Y aquí en México, pues no, o sea, vamos bien pianito. Hay algo que nos están diciendo en las redes, es bien interesante, Luis Ernesto, y lo quiero compartir contigo. Dicen, es que ustedes son los clasistas, es que ustedes son fifís. Tomen el ejemplo de la abuelita que ya está formada ahorita desde las 5 de la mañana. Y entonces se vuelve una cosa heroica. La abuelita, el abuelito, que están desde las 5 de la mañana patrióticamente esperando la patriótica vacuna. Sí, ¿Qué cosa? Yo le quisiera decir a la gente que dice esto en redes lo siguiente, mira, si en verdad estamos tan preocupados de estos conceptos, creo que lo que deberíamos es tratar bien a estos abuelitos y a estas personas. Y tratarlo bien implica que le demos un horario, que lo tengamos en un sitio en el que no tenga que padecer frío, que pueda llegar con 10, 15 minutos de anticipación, lo reciban, lo pasen, lo vacunen, le tengan en observación sus 20, 30 minutos que se requiere tener en observación y posteriormente pueda irse tranquilamente a su casa. Eso es lo que merece esta gente y eso es lo que no estamos haciendo. Y quien habla de clasismo, lo que no se da cuenta es que estas son las personas que sufren, porque para una persona de esa edad, estar parada desde temprano en la mañana, en una temperatura como la que hay hoy en México, en la Ciudad de México, aquí en Puebla, en muchos lugares, te digo, es un sufrimiento que no debería padecer, debería de entregársele el lugar, el sitio y la hora para que no tenga que hacer cola. Y eso sí es tratarlos
como debe tratarse a cualquier mexicano y en particular a estos mexicanos. Y creo, Luis, que también se podría pensar algo que sería interesante y que yo no me he cansado ya de decirlo acá. Si en verdad quieren eso y si hay gente dispuesta a viajar a Estados Unidos y demás, ¿por qué no permiten que se vendan vacunas y las cobran, fíjate lo que estoy diciendo, a la gente que tenga recursos, claro, y que la cobren al doble o al triple de lo que cuestan, para que de esa manera se pudieran financiar 2 o 3 vacunas para gente que no tenga los recursos y hacerlo de manera mucho más rápida, mucho más expedita. Yo creo que cuando la gente vea los números de veras, cuando veamos que solamente 0.5, o sea, media persona de cada 100 están siendo vacunadas en este momento en el país, cuando un país como Chile ya está en 4 personas por cada 100 y subiendo rápidamente, están esperando llegar a vacunar a toda su población necesaria de aquí hasta finales de más o menos mayo, junio. Cuando tú ves un país como Chile haciendo eso, te preguntas por qué México no puede. Y la verdad, Luis, es simplemente por estos conflictos de polarización, por llamarnos unos a otros de alguna manera, en lugar de sentarnos juntos y decir, vamos a salir ¿no te adelante parece todos? Que una persona de esa edad no debería estar haciendo cola en medio del frío? Oye, pero además me están mandando una fotografía, bueno, varias, pero esta ahorita la compartimos con nuestro auditorio, nos las envía en una radio escucha, es Magdalena Contreras, es la delegación aquí, Magdalena Contreras. Hay una cantidad enorme de personas formadas y en la foto, Luis Ernesto, es que no tienen 60 años, ¿eh? O sea, hay chavos porque pues se ve que obviamente acompañaron al abuelito o que a lo mejor se formaron a ver si en una de esas les toca, no sé, o sea, pero se ve inclusive ni siquiera el grupo que se supone que van a vacunar, hombre, o sea, porque no hay control, Luis, no hay control. No hay control si ya se vacunaron gente, si ya vacunaron a los servidores de la nación, si... Es decir, no existe en la realidad lo que se compromete en el discurso y por lo tanto creo que deberíamos regresar a lo que se hizo muy bien en México. Tú lo acabas de decir, campañas de vacunación de 100 millones de personas al año, ordenadas, bien llevadas. Lo hacíamos. Y donde tú sabías dónde te tocaba. La verdad es que, y no quiero, efectivamente estoy criticando el programa de vacunación de este gobierno, pero creo que cuando se dice, vamos a vacunar fuera, donde haya menos necesidad, tú dices, no, donde hay más necesidad es en donde está la alta concentración poblacional, en donde tienes gente que viven en condiciones desafortunadamente de hacinamiento, y en donde cuando se contagia una persona, se contagia toda la familia. Y por lo tanto deberíamos atacar ese problema de inmediato y ayudar a que México estuviera mejor. Porque también lo que se nos olvida a todos es, mientras no salgamos de esto, hay mucha gente sufriendo y padeciendo, porque además no hay pruebas de detección. Y entonces nadie sabe quién está enfermo, quién está contagiado, dónde están. Y Luis, con mucha tristeza, hay que reconocerlo, México es uno de los países con el mayor número de defunciones por COVID-19 del mundo. Primer lugar en tasa de letalidad. Y eso, o sea, aquí hay más probabilidades de morirte si tienes COVID que en cualquier otro lado, inclusive que en Irán. Y si lo revisamos, nos vamos a dar cuenta que ha afectado más a la gente de menos recursos que a la otra. Y creo que eso no es ser clasista, eso es tratar de buscar cómo ayudar a esta población con programas adecuados y bien planteados. Ojalá y lo hagamos, Luis, ojalá y lo hagamos. Ojalá que sí, Luis Ernesto Derbez, siempre un gusto poderte saludar. Muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Gracias, es el rector de la Universidad de las Américas en Puebla, ex canciller en este país.